De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, nos dice que ya el 10.6% de nuestra población vive con diabetes, ¿sí? Y aquí el cuerpo deja de reconocer aquellas células que producen la insulina y por lo tanto hay una deficiencia absoluta. Y el principal tratamiento son inyecciones de insulina. Si sabemos que tenemos un familiar que vive con diabetes, empezar a tomar acción de manera preventiva para evitar o retrasar al máximo la aparición de la diabetes, ¿no? De todas las personas que han fallecido en esta pandemia a causa del coronavirus, se ha detectado que el 37% de esas defunciones eran personas que tenían un diagnóstico ya de diabetes. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Recibo hoy a la maestra en Nutriología Aplicada y educadora certificada en diabetes, Marian Lugo Rodríguez, quien es también vocera de la Federación Mexicana de Diabetes. Bienvenida y gracias por esta charla. Hola, ¿qué tal a todos? Pues yo encantada de estar el día de hoy con ustedes y pues poder compartir todo lo que traemos sobre diabetes. Uno de los problemas de salud pública que más preocupa por su creciente prevalencia en el país es justamente la diabetes. ¿Puede decirnos brevemente qué es esta enfermedad? Claro, la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa y esta se caracteriza principalmente por niveles elevados de glucosa. Ahora, ¿esto qué lo puede ocasionar? O más bien, ¿a qué se debe? De que nuestro páncreas ya tenga una disminución en la producción de insulina. La insulina es aquella hormona que nos permite utilizar la glucosa como nuestra fuente de energía. Y también puede ocurrir que al cuerpo le sea difícil reconocer esa insulina y por lo tanto esos niveles de glucosa se estén elevando cada vez más. ¿Cómo se presenta la enfermedad y cuáles serían los síntomas que deben alertarnos? Claro, como decíamos, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por niveles altos de glucosa. Ahora bien, esto es como una secuencia y aquí vamos a ir relacionando los síntomas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo? Los niveles de glucosa están altos y busca un mecanismo por el cual eliminar esa glucosa. Y ahí viene el primer síntoma, que se le llama poliuria. ¿Qué quiere decir? Que la persona constantemente tiene la necesidad de orinar. Entonces, esto ocurre a lo largo del día, incluso muchos pacientes refieren que por las noches se levantan repetidamente a acudir al baño, ¿vale? Entonces, ese es uno de los primeros síntomas. El siguiente síntoma es la sed, ¿no? Es una sed excesiva. Ellos lo refieren de que toman más de 3 a 4 litros al día por la misma situación. Si estamos orinando constantemente, pues el cuerpo se empieza a deshidratar y tienen la necesidad de ingerir alimentos, ¿vale? A esto se le llama polidipsia, ¿no? Entonces, vamos a hablar, sí, los términos, pero también saber de qué se trata. Ahora bien, hay otra situación. Estos pacientes refieren muchísima hambre. Decíamos, la glucosa es nuestra fuente de energía. Ahora, si mi cuerpo no la está utilizando de la manera adecuada, el cuerpo se ve en una situación de apetito constante, pero es un hambre incrementado y las personas se empiezan a comer demasiado alimento. A esto se le llama polifagia. Ahora, hay otra característica que es la pérdida de peso. Y aquí ustedes me dirán, Marian, si la persona está comiendo demasiado, ¿por qué está perdiendo peso? Justamente el cuerpo no está utilizando su fuente de energía, que es la glucosa, y se ve en la necesidad de utilizar las reservas del porcentaje de grasa, incluso de la masa muscular, y eso hace que la persona pierda peso. Entonces, también ante la falta de energía, las personas suelen sentirse muy cansadas, agotadas constantemente, con mucho sueño. Entonces, esto es un poquito de las características físicas de cómo se manifiesta la diabetes y esto ya lo podemos corroborar con valores de laboratorio. Entre los valores de laboratorio es una glucosa en ayunas de igual o mayor a 126. También tenemos cifras de hemoglobina glucosilada, que es el porcentaje de glucosa de los 3 meses anteriores, y esta es de 6.5 hacia arriba. Y también tenemos otras dos pruebas. Hay una prueba que se le llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde a la persona se le da una solución con glucosa y a las 2 horas, si la persona tiene más de 200, igual ya es un criterio diagnóstico de diabetes, o una persona que en cualquier momento se le cheque su glucosa y tenga arriba de 200 y tenga los síntomas clásicos que son los que les mencioné al principio.
Marian, la diabetes es una enfermedad que no respeta edad. A cualquier persona le puede ocurrir tener diabetes. ¿No es así? Porque a veces pensamos que hay ciertas enfermedades que solo son para ciertos grupos de edad. Efectivamente, la diabetes se puede dar a diferentes etapas de la vida, que comúnmente lo tenemos catalogado como la diabetes infantil, que sería la diabetes tipo 1, pero esta se caracteriza por ser justamente en personas jóvenes que son niños y adolescentes, y la diabetes tipo 1 se caracteriza por ser de manera autoinmune, que quiere decir que el cuerpo deja de reconocer aquellas células que producen la insulina y por lo tanto hay una deficiencia absoluta y el principal tratamiento son inyecciones de insulina, ¿sí? Ahora, algo característico de la diabetes tipo 1 es que no se puede prevenir. Esta es, digamos que tiene una aparición repentina, vamos a llamarla. Y también tenemos la diabetes tipo 2, que anteriormente se conocía como la diabetes del adulto o la no insulinodependiente. Ahora, sí se da más en adultos, y esto se caracteriza justamente por algo que se llama resistencia a la insulina, es decir, que al cuerpo le cuesta más trabajo utilizar esa glucosa. Y una de sus principales causas es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, esta enfermedad tiene una característica principal que es que se puede prevenir. Ahora, mencionabas justamente lo de las edades, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos estado viendo últimamente? Que incluso en los niños, ya niños pequeños, ya empiezan a presentar no diabetes 1, sino diabetes tipo 2, porque tiene el antecedente del sobrepeso u obesidad. Entonces, esto sí ocurre a diferentes etapas de la vida. Entonces, clarificando, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, generalmente se presenta en niños y adolescentes. La diabetes tipo 2 se puede prevenir, puede presentar a cualquier edad y lo grave es que ahora se está presentando también ya en personas muy jóvenes, incluso niños. ¿Y qué prevalencia tiene la enfermedad en México? Claro, en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, nos dice que ya el 10.6% de nuestra población vive con diabetes, ¿sí? Y aquí algo muy característico es que cada vez que salen los resultados de esta encuesta ha ido incrementando con el paso del tiempo. Y en esta encuesta no solamente nos dicen de cuántas personas viven con diabetes, que en este caso sería 1 de cada 10, sino que también nos hablan de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos, que ahí ya es un 75%. Entonces, justamente lo que mencionábamos, ya 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad, y ese es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, como que sí tenemos bastante trabajo para hacer prevención. Si ahorita estamos en un 10%, pues ayudar a que eso se mantenga, incluso que vaya disminuyendo. ¿Cuál ha sido, dime, el impacto de la diabetes como comorbilidad en el número de defunciones a causa de la pandemia de COVID-19? Ok, claro. Ahorita de las estadísticas que nos reportan, ¿no? De todas las personas que han fallecido en esta pandemia a causa del coronavirus, se ha detectado que el 37% de esas defunciones eran personas que tenían un diagnóstico ya de diabetes. De hecho, la diabetes como comorbilidad no solo impacta en el número de defunciones de COVID, sino que también está ligada a muchos otros padecimientos, ¿cierto? Otras comorbilidades y situaciones graves, hipertensión, como decías, obesidad. Eh, Desde el punto de vista de las actividades que lleva a cabo la Federación Mexicana para la Diabetes, este panorama en México se encuentra en un estadio de mejora o estamos yendo hacia peor. Ok, sí, de acuerdo a las encuestas, cada vez va incrementando la prevalencia de las personas que viven con diabetes y justamente dentro de esta población, si las personas no se encuentran, digamos, controladas, sí puede llevar a consecuencias, ya sea de la vista, en los riñones, en los nervios, etcétera, y
¿Qué es lo que esto nos ha alentado? A cada vez hacer más actividades, más intervenciones, que justamente es lo que nos centramos en la Federación Mexicana de Diabetes, en capacitar no solamente al profesional de la salud para una mejor atención en diabetes, sino también a personas que viven con diabetes y a sus familiares. Entonces aquí nosotros los empoderamos, les damos herramientas para un adecuado autocontrol. Es decir, sí trabajar en conjunto con el equipo médico, pero también que ellos tomen, digamos que iniciativa, sean partícipes de su tratamiento, que también puedan tomar decisiones en su día a día y en consecuencia hay un adecuado control y hagamos prevención. Prevención tanto de complicaciones y también con los familiares. Ya una de las características de la diabetes tipo 2 que puede ser hereditaria, es decir, que tiene un factor genético. Entonces, si sabemos que tenemos un familiar que vive con diabetes, empezar a tomar acción de manera preventiva para evitar o retrasar al máximo la aparición de la diabetes. Y por otra parte, la diabetes como enfermedad, como padecimiento, no se limita, digamos, a este problema de resistencia a la insulina, de obesidad. Tiene muchas otras consecuencias cuando no se trata. Háblanos de eso. ¿Qué es lo que le puede pasar a una persona que tiene diabetes y que no recibe el tratamiento adecuado? Claro, como decíamos en un principio, la diabetes se caracteriza por niveles altos de glucosa. Ahora bien, si es una persona que constantemente está expuesta a niveles muy altos de glucosa, este proceso daña la vista, que a esto se le llama retinopatía diabética. También puede dañar la función de nuestros riñones, a esto se le llama insuficiencia renal o nefropatía diabética. También puede dañar los nervios, que a esto se le llaman neuropatía diabética, que es cuando las personas pues empiezan a perder sensibilidad en las extremidades, manos, pies, etcétera. Y esto puede conllevar, ya digamos, a lesiones imperceptibles. Entonces, ante una lesión imperceptible, el padecimiento puede avanzar y es donde aparecen las famosas amputaciones, que escuchamos que cierta persona perdió la pierna. En consecuencia, esto disminuye la funcionalidad del paciente y la calidad de vida empieza a disminuir. Por lo mismo, siempre hacemos un énfasis en el control de la glucosa, que esto lleva diferentes acciones para evitar al máximo este tipo de complicaciones. Pues el tema que estamos tratando es muy amplio y sobre todo muy relevante para la salud pública, por lo que próximamente vamos a presentar la continuación de esta charla. Vamos a hablar en la segunda parte acerca de los tratamientos, acerca de las medidas de prevención más concretas y acerca de cómo deben enfrentar los pacientes que ya tienen esta enfermedad su situación. Por el momento, maestra Marian Lugo, pues le agradezco mucho su atención y podría compartirnos con el auditorio qué libro está leyendo. Claro que sí, antes que nada agradezco la invitación y en esta ocasión me gustaría hacerles dos recomendaciones. Justamente por lo mismo que estamos platicando de la diabetes, que es un tema muy amplio, también de cómo encontrar referencias que sean sencillas de entender, porque pues así como existen los artículos científicos, también tenemos diferentes libros para pacientes y para sus familiares. Y el primer libro que les quiero recomendar es el 170 consejos para vivir bien con diabetes. Este es de la Asociación Americana de Diabetes, justamente. Y este libro está muy interesante porque viene en forma de preguntas. Todas aquellas dudas que pueda tener una persona que vive con diabetes o sus familiares, seguramente aquí la van a encontrar. Y el siguiente libro que les quiero recomendar es la de Historias con Diabetes, que es del doctor Marco Villalbazo. Y él es un doctor, y este libro viene en forma de historias reales de pacientes, donde a lo largo de este contenido se va explicando qué es la diabetes y todo lo que conlleva, pero lo que me gusta es que muchas personas se pueden sentir identificadas con los pacientes que van apareciendo a lo largo del libro. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones que van muy de la mano con lo que hemos estado platicando para adentrarnos de una manera muy sencillita y les digo muy práctica para que puedan ir aprendiendo sobre el tema. Le agradecemos las recomendaciones que son por demás pertinentes, ya que estar bien informado puede marcar la diferencia para sobrellevar una enfermedad y para prevenirla también. Entonces, pues hasta la próxima semana y continuaremos con el tema. Gracias. Gracias, hasta luego. A todos ustedes, nos veremos pronto.
Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.